Con el permiso, presidente. Ya se recordaba aquí que cuando se dio la discusión y el debate respecto del presupuesto, se dieron también varias reservas precisamente para canalizar recursos a esos temas que hoy dicen quieren fondear con los recursos que se puedan regresar de parte de los partidos. Pero es que en realidad la simulación es el sello de la casa. Simulan todos los días desde la mañanera el presidente, el principal simulador de este país. Y simulan aquí, porque fue una mentira. Aquí votaron sin moverle una coma al presupuesto. Por más que se daban razones, por más que se presentaron propuestas, se votó sin moverle una coma al presupuesto. Y hoy vienen con otra simulación a decir que se trata de poder regresar recursos para atender las necesidades que tenemos. Necesidades creadas por este ineficiente gobierno. Por eso hago mías las palabras que, por cierto, en un libro que les recomiendo que se llama El regreso de la jaula, de Roger Batra, un hombre de izquierda, de verdad, no lo que aquí se dicen de izquierda. Cuando dice este gobierno ya fracasó, no hay manera de que el gobierno de López Obrador se pueda enderezar. Fue un fracaso y va a seguir siendo un fracaso. Y mientras para algunos se piden... Permítame, el orador. ¿Con qué objeto, diputado? Diputado Fuentes, ¿con qué objeto? Cifuentes. Preguntarle al orador, a través de su amable conducto, si me podría responder una pregunta. ¿Acepta la pregunta el orador? Con todo gusto, presidente. Adelante, formule la pregunta, diputado Cifuentes. Sonido de la curul, diputado Cifuentes. Diputado Fernando Torres Graciano, ¿a qué se deberá este doble discurso del grupo mayoritario que dice que renuncia a recursos públicos de financiamiento, pero en los hechos está sancionado por delitos electorales? Está el caso de la hoy secretaria Delfina Gómez, que extorsionó a trabajadores de Texcoco para financiar supuestamente el movimiento. Y está la declaración confesa del presidente de la República señalando que los sobres con dinero en efectivo que recibían sus hermanos eran aportaciones para su movimiento. Aquí vemos un doble discurso de quienes dicen que salen a tocar las puertas, las calles, y en realidad están cometiendo delitos, y en realidad es un doble discurso porque vemos que obtienen dinero de manera ilegal. ¿A qué se deberá esta postura, señor diputado? Sí, le contesto, diputado Román Cifuentes. Sin duda que el único partido que históricamente, y ahí están las pruebas, que ha trabajado sin recibir financiamiento público ha sido el Partido Acción Nacional. Es un partido que sí ha dado muestra y ya ha regresado financiamiento público en diversos momentos de la historia. ¿A qué se debe entonces este posicionamiento y esta postura de la mayoría de Morena? Pues muy sencillo. No ocupan, dicen ellos, el dinero público, pues si se los da la delincuencia organizada, si lo reciben a manos llenas, si lo reciben en secreto, martinazo y pío, al margen de la ley y a oscuritas, si reciben el dinero a través de la nómina en la que tienen al hijo del presidente, si reciben el dinero como lo que siempre han sido, unas, pues ¿cómo les diremos? ¿Doble moral? ¿Les parece? Para no ser tan agresivo. ¿O cómo les diremos? Entonces por eso no ocupan el dinero público, según ellos. Pero una vez que les cae bien que se lo embolsan, porque nunca lo devolvieron. Porque una vez que le cae, lo dedican a la compra de bienes raíces, como se consignó en el pasado en un pleito entre ellos mismos.
donde hubo acusaciones por haber destinado y desviado recursos del partido para comprar diferentes inmuebles. Porque es un doble discurso desde el presidente de la República. Todos los días el doble discurso del presidente. Hoy hasta lloró, al igual que López Portillo. Los López también lloran y también hizo su show. A eso se debe, a que son unos farsantes, mentirosos, hipócritas. A eso se debe, a que no conocen lo que es realmente el trabajo con la gente. Hoy dicen representar y estar muy preocupados por la gente, pero pues en realidad no lo han demostrado. Cuando tienen a los niños sufriendo por sus quimioterapias, cuando se han negado a ponerle la vacuna a los niños, no lo han demostrado. Cuando han derrochado miles de millones de pesos en proyectos que son capricho de un solo hombre. No sé si quede contestada su pregunta, señor diputado. Diputado Mata, ¿con qué objeto? Sonido de la curul del diputado Mata. Igualmente, presidente, por su conducto, preguntarle al orador si me permite una pregunta. ¿Acepta la pregunta el orador? Con todo gusto. Adelante, diputado Mata, formule su pregunta. Vimos claramente cuando se decidió que se votara si se le rebajaban a los partidos las prerrogativas, que nos jugaron una doble traición, no a nosotros, al pueblo de México. Mandaron a los partiditos rémoras de que andamos arando, dijeron las moscas, los mandaron a que votaran en contra y ellos votaron a favor. Entonces, primer engaño al pueblo de México, era mentira. Ellos sabían que no iba a pasar. Segunda, dijeron que iban a entregar el dinero del terremoto. ¿Y qué hicieron? Fueron al banco ellos mismos y los cobraron. Segundo engaño al pueblo de México. Tercer engaño, y no quisieron responderlo. Devolvieron el dinero para las vacunas. Un 5 devolvieron para las vacunas que necesitaba el pueblo de México. Le pregunto a usted, ¿devolvieron algo a las vacunas? Pues de acuerdo a la información que aquí, en esta misma tribuna, el presidente del INE dio a conocer y respondió, y lo hizo de frente, pues no devolvieron absolutamente un peso, que fue una farsa más, una mentira más. No regresaron un solo centavo de lo que prometieron y dijeron iban a hacer. Volvemos a lo mismo, la simulación, el sello de la casa. Por eso, si se dan cuenta, tuvieron un retroceso muy grave en la pasada elección. Yo escuchaba hace rato aquí decir, nos vemos después de junio. Sí, aquí nos vamos a ver, van a ver. Por supuesto que nos vemos, porque si no se dieron cuenta, perdieron millones de votos en el pasado proceso electoral. Si no se dieron cuenta, ya la ciudadanía empezó a conocer y a darse cuenta. Orador, permítame. Sí, presidente. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Sonido de la curul del diputado Godoy. De orden, presidente. Tiene medio minuto hablando y el reloj no se mueve. Está respondiendo la pregunta que formuló el diputado. Continúe el orador respondiendo la pregunta y por favor avise a esta mesa directiva en cuanto lo haga para que corra su tiempo de exposición en tribuna. Sí, presidente, no voy a abusar tampoco de la pregunta. La respuesta es nuevamente no regresaron un solo centavo. Respuesta que dio aquí el presidente del Instituto Nacional Electoral. Una mentira más de Morena. Contestada la pregunta, presidente. Reanúdese el tiempo del orador y continúe. Entonces, pues lo que Permítame un segundo el orador. Diputada Saraí, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Para preguntarle al orador por su conducto si me acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta el orador? Con todo gusto.
Adelante, Gracias. diputada, formule su pregunta, Gracias, por favor. presidente. Diputado, el oficialismo ha presumido aquí que no necesita financiamiento público porque ellos ganan elecciones con sus ideales de austeridad. Ahí va la pregunta, tranquilos. Con el antecedente de que en 2021 disminuyeron los votos para Morena y tomando en cuenta la derrota moral que ahora tienen, ahora que se exhibió la casa gris, la casa de un hijo privilegiado como los que ellos tanto odian y al que no se han cansado de defender, ¿cree que Morena vuelva a ganar elecciones? Gracias, diputado. Responda, diputado. Sí, presidente. Sin duda que vamos a un proceso donde se va a volver a ver otra vez el comportamiento que va a tener cada una de las fuerzas políticas, pero sobre todo la respuesta que va a tener el ciudadano en las urnas. No, yo no creo que van a ganar como pensaban que iban a ganar las elecciones. Y ya las encuestas hoy, al arranque de los procesos, empiezan a poner algunos estados muy parejos que decían ellos tener prácticamente ganados. Yo no creo que vayan a volver a tener esos resultados, pero bueno, tampoco somos adivinos y aquí nos veremos después de junio con los resultados. Contestada la pregunta, presidente. Continúe el Pero tiempo del aquí, orador. Adelante. Pues hemos visto que en este gobierno, si eres delincuente, si perteneces a la delincuencia organizada, al narcotráfico, balazos, no, abrazos para la delincuencia. Pero si eres un crítico del régimen, si eres un crítico del gobierno, si das a conocer las corrupciones del gobierno, entonces sí, toda la fuerza del Estado, toda la fuerza del SAT, toda la fuerza de la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir a quien se atrevió a criticarme. Ese es el sello de la casa y es el sello de López Obrador. Como cualquier tirano, sale a amenazar, a intimidar a quienes le critican. Y va y se le hinca y se pone prácticamente de rodillas ante el hijo de uno de los delincuentes más buscados en el mundo. Ese es el verdadero presidente. El presidente que le mintió a México. El presidente que ya le falló a México. El presidente que está lleno de rencores, de odio, que todos los días polariza a este país. Ese presidente que tardó muchos años en llegar a la presidencia y pocos meses para demostrar que no era la persona indicada. Hoy podríamos decir que no nos equivocábamos cuando decíamos que era un peligro para México. Era una realidad y quien lo ha confirmado y todos los días lo demuestra es él mismo. La corrupción en este gobierno, con sus hermanos, con su hijo, con miembros de su gabinete, es el sello de la casa. Se le acabó el discurso del presidente que pelea contra la corrupción. Hoy podremos decir que ya no es Andrés Manuel López Obrador. Podríamos decir que es Manuel Andrés López Robador, porque manda a sus hermanos, manda a sus hijos, manda a sus colaboradores a recibir el dinero en lo oscurito, al margen de la ley. Este presidente resultó ser un farsante, resultó ser el peor de los presidentes que en la historia ha tenido México. Y yo creo que va a pasar a la historia como el primer expresidente que va a pisar la cárcel. Y como diría alguien aquí, y al tiempo que ahí vamos a ver a López Obrador y a muchos de sus secuaces. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.